Vamos, ¿qué hora es? 6:45. Ya. Vamos entonces. Bienvenidos al podcast Bienvenidos al podcast Transformando Chile, Ingeniería al servicio del país. Somos Colegios de Ingenieros de Chile, una iniciativa impulsada por la especialidad de Computación Informática y por la Comisión I+D+I. Soy Sebastián Badamondes, vicepresidente de especialidad de Computación Informática, y les doy la más cordial bienvenida a nuestro podcast. Creamos un primer ciclo de entrevistas, denominado Desencriptando Líderes, para poder recoger las necesidades presentes del mercado, sus desafíos y la relación que tienen con algún ámbito de la ingeniería, en particular con la tecnología. Nuestra idea es poder divulgar información pertinente, valiosa y acercar los beneficios del desarrollo tecnológico de la ingeniería social. Hoy en particular tocaremos un tema sensible que ha tomado muchísima relevancia en el contexto global. El tema de hoy es de la ciberseguridad. Para esto tenemos un invitado de lujo que nos llevará por una historia interesante sobre cómo entender la ciberseguridad y hacia dónde nos movemos como país y a nivel regional. Para dar un dato introductorio solamente, este año en Chile empezó a operar la Agencia Nacional de Ciberseguridad, que fue creada por la Ley Marco número 21.663 en Chile. Cristian Navarro es ingeniero civil industrial de profesión, con estudios de postítulo y cursando actualmente un magíster en la Universidad Adolfo Ibáñez. También cuenta con estudios de postítulo en Harvard sobre ética y gobernanza. Actualmente se desempeña como líder comercial en la empresa Nivel 4. Ha participado en múltiples seminarios nacionales e internacionales y hoy viene a deleitarnos con su mirada a nivel regional y a nivel país. Bienvenido, Cristian. Un placer tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Hola Sebastián, bien, ¿y tú cómo estás? Gracias por la invitación a ti y al Colegio de Ingenieros. Un gusto para mí estar acá hablando de estos temas tan actuales y tan importantes que es la ciberseguridad. Exactamente. Gracias por contar con tu presencia. Para entrar directamente en la materia, quería preguntarte cuál era tu relación con la ciberseguridad. ¿Cómo llegaste, cómo la descubriste? Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, respecto a ese tema, yo tengo el privilegio de ser actualmente de las generaciones tecnológicas. Yo soy de los 90, entonces crecí 50-50 entre el mundo antiguo y el mundo moderno. Pude ver en primera persona el cambio tecnológico que nos encontrábamos como sociedad humana, diferente a las generaciones actuales que son nativos tecnológicos. Los niños que crecen ahora ya nacen con la tecnología. Primero nace por eso, luego de eso yo siempre he sido bastante intento a ser lector, en donde pude ver cómo el capital humano iba cambiando a lo largo del mundo. Hay mucha literatura, muchos cientistas políticos, filosóficos, que hablan del comportamiento humano, que el cambio es constante, que la naturaleza humana. Entonces fui poco a poco metiéndome en el mundo humanista, siendo ingeniero civil industrial de profesión. Fui metiéndome y descubriéndome a mí mismo en el camino y dándome cuenta cómo la tecnología iba llegando e iba cambiando el management corporativo y nosotros como sociedad, como personas. Claro, encuentro súper interesante cómo se mezcla, ¿cierto?, esa parte como humanista con la tecnología, ¿cierto? Dentro de este tema de la ciberseguridad, más que ser un tema técnico, se ha ido desarrollando, ¿cierto?, un aspecto más geopolítico. Ahora los países a nivel mundial tienen algunas políticas, nosotros a nivel regional lideramos un poco la carrera sobre la ciberseguridad, ¿cierto? Entonces ahí quería dejar la siguiente pregunta. ¿Por qué la ciberseguridad hoy es un asunto de Estado? O sea, ¿por qué es tan importante como país que tengamos una mirada y lineamientos sobre la ciberseguridad? Sí, mira. Primero, yo trabajo en una consultora que se llama Nivel 4.
una consultora que existe en el mercado hace más de 10 años, liderada por los socios directores que son Fernando Lagos y Hernán Moller. Esta consultora nace por la actividad misma y muy pendiente y a la vanguardia de ellos, quienes fueron los socios creadores, en todos estos temas desde el inicio, desde los años 2000 en adelante. Y descubrimos, se descubrió en el mercado que poco a poco empezaba a aumentar el scope del management, de que ya no solamente era técnico, sino que también era transversal, era compliance, era cumplimiento normativo, era defensivo, era cultura organizacional. Entonces todo eso se maximizó en el tiempo y esta consultora también tuvo que ir adaptándose a los cambios y pudimos observar en primera persona cómo en Perú ocurría lo mismo, cómo en Colombia ocurría lo mismo, cómo en Uruguay, cómo en Brasil, cómo en Paraguay. Nosotros tenemos una presencia regional. Yo estoy a cargo del área comercial, soy líder comercial en la empresa, entonces me he topado con clientes que llegan con la misma necesidad. Cristian, ¿qué tengo que hacer? La ciberseguridad llegó, me están exigiendo por ley nacional o framework internacional cumplir con ciertos parámetros, con ciertas políticas, tengo que tener un conjunto de actividades, tengo que tener un conjunto de consultores de diferente tipo, no solamente el informático técnico, tengo que tener el informático con un perfil más de arquitecto, tengo que tener un informático con un perfil más ofensivo, con un perfil más defensivo, con un perfil más de speaker, de charla, de que consienta a las personas. Entonces, poco a poco esto, durante todo este tiempo, la consultora fue identificando esto en el mercado y descubrimos ya que es mundial, que la gobernanza, los ciberataques, los ciberincidentes, y desde hace mucho tiempo, ojo Sebastián, yo no te estoy hablando de ahora 2020, yo te hablo del histórico de 2004, 2005, cuando se creó Facebook. Los socios directores ya escribían en sus blogs, ya tenían sus investigaciones donde decían que los datos iban a quedar expuestos en internet, que las personas voluntariamente iban a conversar e iban a publicar su información y es un proceso, como te digo, desde el año 2004 en adelante hasta la actualidad. Y respecto a lo geopolítico es donde nos podemos, como Chile, posicionarnos a la vanguardia de acá de América Latina. Siempre Europa, siempre otros países van más adelante, pero yo en mi diagnóstico siempre he considerado que como Chile hemos estado bien en comparación a nuestros países vecinos. Claro, ahí se ve un trabajo serio en el fondo, como comprometido. Sí, mira, en Chile logramos estar a la vanguardia cuando se debió estar. Yo hace poquito fui a Boston y pude ver en primera persona cómo mis compañeros de América Latina no sabían, no entendían lo que yo les conversaba. Yo les hablaba de la importancia de ley de protección de datos personales, les hablaba de la información expuesta a internet, de lo fácil que las personas entregan su información y ellos como que, oye, no sé de qué me estás hablando. No. En donde yo trabajo nadie me ha explicado, no me ha concientizado. Entonces es como, oye, en verdad esto es mundial, esto es conflicto, las guerras existen, claro, siguen existiendo, tienen que haber política ahí Yo siempre termino diciendo, cuando soy speaker en otras partes y hablo de estos temas, siempre digo que el siglo pasado los países, los gobiernos, gobernaban y peleaban por territorio, por guerras mundiales que eran ideologías, políticas, como sea. En la actualidad eso es tecnológico. Claro. En la actualidad se cambió, se modificó, se actualizó. Yo siempre digo que ni siquiera es una actualización de época, es otra época. Diferente, otra regla del juego. Esto claro. Cambió, esto no es una actualización del siglo anterior, es algo nuevo, una época actual, que va a estar liderada por las personas que se pongan a la vanguardia y vean estos temas de tecnología y de ciberseguridad como una ventaja competitiva en el mercado. Y no como un requisito legal por cumplir, que checklist, que sí, que llegó el abogado, que llegó el compliance, el auditor. Esto no es eso. Por eso esto es geopolítico, por eso esto es mundial. Los tratados que se hacían antes, que Chile limita con Perú, ahora estos tratados son tecnológicos. Estos tratados llegaron y tenemos que trabajar, ojo, tenemos que trabajar todos. Esa es la importancia de la geopolítica en general y de que esto no es solamente el informático, sino que es periodismo, es marketing,
es ingeniería. Todo el ecosistema en el fondo que está Es un relacionado. enjambre de profesionales que tenemos que estar todos dispuestos a vivir esta nueva época y a crear, y ahí vuelvo al inicio donde hablábamos de la importancia de las leyes, de la ley marco de ciberseguridad, la importancia de crear los marcos regulatorios que van a permitir avanzar en la sociedad humana. Mira, yo siempre termino también colocando ejemplos del fútbol. La importancia de saber las reglas del juego para que permita a todos jugar en ese espacio con el mismo alcance, con los mismos reglamentos y para poder jugar bien. Claro, y que todos estemos de acuerdo en el fondo. Y que todos estemos de acuerdo. Ya. Es lo mismo con la ciberseguridad. Necesitamos tener reglas nacionales, reglas mundiales, reglas regionales en lo que es Latinoamérica. Entonces, por eso este desafío es para todos y siempre trabajando juntos con una visión país. Esto es soberanía, esto es democracia. Perfecto. Voy con el siguiente punto. A propósito de lo mismo, hablaste sobre gobernanza, por ejemplo. De acuerdo a esto, considerando también los riesgos que existen y algunas métricas que podamos usar, ¿cómo debieran prepararse las organizaciones desde ya el próximo año, ¿cierto? Ahora ya estamos por terminar el 2025, pero ¿cómo deberían prepararse las organizaciones, quizás a nivel país, para los siguientes 5 años? Mira, hasta el 2030 más o menos. Sí. Hablando de datos puros y duros, se pronostica que al 2030 el 30% del PIB mundial va a ser de empresas tecnológicas. Bajo esa premisa, no hay que ignorar la importancia de la tecnología y cómo va a mover el mundo. Entonces, lo que yo dentro de mi experiencia y lo que yo creo, porque yo en ese aspecto soy bastante socrático, solo sé que nada sé, porque parte del aprendizaje es saber que te falta mucho por conocer de la tecnología. O sea, la tecnología avanza más rápido que la academia, avanza más rápido que el mundo corporativo. La tecnología avanza más rápido que la política. Cuando en el Congreso se están discutiendo leyes de todos estos temas, la tecnología va más rápido, se va. Entonces, lo que se viene para el 2030 es lograr, como todos, juntos, atenuar este riesgo, atenuar lo que se viene. ¿Y cómo? Evangelizando a las personas. Y no me refiero a la persona natural de la calle que va al supermercado, no. Me refiero desde el directorio de una multinacional máxima hasta los operarios que son los que trabajan en el día a día manipulando el computador, haciendo trabajo administrativo, recursos humanos que manejan la información confidencial de sueldos, de contratos. Entonces, eso, o sea, es resistencia al cambio. Y esa resistencia al cambio que yo la he podido visualizar con directorios, gerentes generales, C-level, es porque no les ha pasado. Y yo escribí una columna de opinión hace un tiempo en donde decía que el 89% del directorio sabe de estos temas. Están conscientes. Están conscientes, sí lo saben, sí lo saben. Pero siempre es como, no, a mí no me va a pasar, o estas cosas yo lo veo muy lejano. Claro. Mi prioridad es otra, prefiero mis recursos asignarlos en otra parte, que me genere más utilidad. Digo, esto es una percepción mía, no digo que es así, pero cada empresario, cada directorio tiene sus propias directrices, sus propios KPI, sus propias métricas, sus propias priorizaciones, pero lo que yo quiero insinuar acá es la importancia de salir a hablar de estos temas, concientizar a las personas, hacer charlas, hacer marketing, desde el gobierno hasta el mundo corporativo, hasta la academia, hasta el colegio de ingenieros, hasta los gremios. La importancia de que trabajemos todos juntos hacia ese 2030 que es tecnológico. Claro. Bueno, por eso también tenemos esta iniciativa con Cristian de cierto, concientizar a la ciudadanía, no solamente a miembros, colegas, cierto, de ingeniería, sino que a través de todas las disciplinas del conocimiento. Respecto a lo que me comentabas recién, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen los encargados, los directorios de las empresas sobre la ciberseguridad al momento de enfrentarla? ¿En qué se equivocan? ¿Cuál es como lo común que has visto, por ejemplo? Mira, el mínimo común que yo he visualizado en el mercado con clientes Chile o exterior es el poco presupuesto asignado para estos temas. Y es verdad y es normal que se necesita infinitudes de cosas, pero el presupuesto es acotado. Claro. Entonces ahí el desafío también es de nosotros, Sebastián, los que nos dedicamos a estos temas. El desafío también es nuestro. ¿Y qué quiero decir? Que somos nosotros los que tenemos que hacer las preguntas correctas. Somos nosotros los que tenemos que identificar el verdadero dolor del cliente.
el verdadero dolor del directorio, de la gerencia, identificar sus prioridades. Las empresas tienen su planificación estratégica, tienen su balance scorecard, tienen su visión, su misión, tienen su propósito de existencia en el mundo laboral, en el mundo, en el mundo corporativo. Entonces nosotros como consultores, y me refiero a mí y a todos los que nos dedicamos a hacer servicio a las empresas, es la importancia de hacer las preguntas correctas. Porque si nosotros hacemos las preguntas correctas, nuestro cliente o la empresa en general, en el mercado, en el mundo, van a ser más competitivas en términos tecnológicos. Y la concientización nuestra, que estamos dedicados a estos temas, en tener la capacidad de transmitir el aprendizaje, de transmitir el objetivo y la visión de por qué se hacen estas cosas. Y levantar la mirada a que es mundial, Claro. a que es un tema transversal, a que no es, el gerente de TI tiene la culpa. Es levantar esa mirada, y es parte de lo que yo me he dedicado, Sebastián, en decirle a los clientes que esa necesidad técnica es una visión estratégica. Perfecto. Y esa visión estratégica se transmite para una multinacional hasta una startup que está recién empezando, pero que es exitosa y termina en Nueva York, pero tiene que cumplir con leyes de allá y tiene que cumplir con leyes de acá y tiene que cumplir con frameworks internacionales de ciberseguridad. Entonces, ese es el desafío de nosotros, de poder ser un proveedor estratégico, pero no me refiero de un proveedor como consultora, sino de un proveedor país, de que cómo nos ven a nosotros como Chile desde afuera. Entonces, con esto termino para responder tu pregunta. El error que cometen es no darle la prioridad a estos temas, porque estos temas, como te digo, llegaron no solamente para la empresa de ese directorio, sino que llegaron para el mundo, Claro. llegaron para Chile. Exactamente. Respecto a Chile, ¿cuál crees que es el punto más vulnerable del país en cuanto a ciberseguridad? Por ejemplo, podría ser el cumplimiento normativo, o sea, cuando hablamos de compliance, porque tenemos la llegada de un nuevo marco regulatorio, que es la Ley de Ciberseguridad. ¿Cómo ves la brecha entre la parte pública y privada? ¿Cuál crees que es la diferencia? ¿Cuál está más preparada, la parte pública o la parte privada? O sea, las empresas privadas, digamos, las multinacionales o la parte pública, ¿cierto? Que, digamos, como la Agencia Nacional de Ciberseguridad, digamos, los ministerios. Yo entiendo que cada ministerio debe tener, digamos, algunos, puedo estar equivocado, pero deben tener algunos ciertos equipos de TI que estén relacionados con la ciberseguridad. Entonces, ¿cómo ves tú la relación entre el público y privado? ¿Y cómo se podría mejorar esa relación? Ya, mira, esta respuesta es directamente proporcional al capital económico que tengan las empresas multinacionales, las startups en el mundo privado, a los recursos públicos que se designen para hacer su administración, su management interno respecto a cumplir con las normas de ciberseguridad. Tanto de cumplimiento normativo de ciberseguridad puro y duro, como compliance y cumplimiento legal, que al final del día también es integral. Porque una cosa es cumplir con cumplimiento normativo de ciberseguridad y otro es legal, en donde nosotros como consultora hemos estado en el mercado desarrollando un nuevo servicio que es integral, que analizamos, hacemos assessment de cómo están las empresas público-privadas respecto al cumplimiento normativo legal y al cumplimiento normativo de ciberseguridad, haciendo entregables legales y técnicos. Porque esto, como te decía anteriormente, es legal, es técnico, es marketing, es periodismo, es un conjunto de profesionales que están trabajando para estos temas. Entonces, respondiendo a tu pregunta, el mundo corporativo se mueve más rápido. No quiero decir rápido en el sentido de... porque la velocidad es la misma, la ley llegó al mismo tiempo. Claro. Me refiero a que se mueve más rápido en tiempo, porque muchas veces las personas están también tienen mayor libertad. Tienen mayor libertad de licitaciones, de versus el servicio público, que tienen una velocidad diferente respecto a cómo salir al mercado. La startup puede salir al tiro. Claro. Y va a ir con un buffet de abogados, va a cotizar al otro y listo, y avanza. Y a veces necesita salir al tiro para buscar rondas de financiamiento. Claro, y buscar apoyo económico, socio, claro, directorio. Ya. Entonces, depende mucho el enfoque que queramos darle al público o privado. Pero en general, yo hablo de Chile. Más que público o privado, Chile yo encuentro que está bien. Ya. Yo acá quiero ser el abogado del diablo, pero Chile está bien
en comparación a otros países. Sin embargo, por supuesto, estamos muy detrás de países de otros referentes internacionales. Pero Chile fue el primer país en Latinoamérica en tener lo que fue la ley marco de ciberseguridad que fue ahí por la ANSI. Ya. Respecto al futuro, ¿qué rol crees que deberían tener los jóvenes ingenieros en la próxima década digital? Yo acá tengo una opinión muy positiva. Yo creo en los jóvenes actuales, creo en la tecnología que conocen, creo en las futuras generaciones. Yo tengo un hermano de 11 años, se llama Rodrigo. Yo creo que él va a ser en el futuro un nativo tecnológico. Saludos para Rodrigo. Ellos crecieron con la tecnología. Entonces el desafío de ellos va a ser, más que tecnológico, ojo, el desafío de ellos va a ser su identidad. Aquí quiero decir con su identidad porque van a tener tanto versus las generaciones nuestras, que nosotros disponíamos de poca tecnología, de poca información. Nuestras decisiones se basaban en un poco de conocimiento que teníamos que ir a la biblioteca, buscar el libro, buscar la enciclopedia. Ahora ellos lo tienen todo. Claro, y ese todo, al final del día, va a costar, en términos de naturaleza humana, de encontrar tu identidad y tu perfil. Entonces ahí los invito a todos en el futuro a no solamente ser ese profesional tecnológico, sino que ese profesional transversal. Ese profesional multifacético, que combina habilidad blanda que no se ve en lo que es tecnología, que combina habilidad blanda, que combina habilidad matemática, que combina criterio, que combina lectura, que combina visión, que combina estrategia, que combina marketing. O sea, el futuro tiene que ser así. Tiene que ser así. ¿Por qué? Porque ya es así actualmente. Ya es así. Ya trabajan todos juntos. Ya cuando nos hacían Sebastián en la universidad hacer trabajo en equipo, y siempre terminaba alguien haciéndolo solo o enojado. Ya, eso se tiene que acabar. Porque en la actualidad esa persona sola, enojada, no puede hacer un entregable en el mundo corporativo real. Claro, exactamente. Porque va a necesitar ese apoyo tecnológico, va a necesitar ese apoyo académico del que maneja el speaker, que va a la charla, que ayuda en el tema de concientización, el contador, el que ve la parte financiera de los proyectos. Entonces, necesitamos tener futuros líderes que lideren multifacéticamente, que tengan inyectado el ecosistema y el conocimiento transversal y que luchen por sacar adelante la próxima especie humana que tenemos que ser como sociedad. Ni siquiera como sociedad me refiero a Chile, sino como sociedad mundial. Yo siempre termino diciendo, Sebastián, la importancia de los cazadores-recolectores, cuando estábamos ahí en la época de los inicios humanos, y cómo ellos lograron sobrevivir trabajando en equipo para atacar o domar estas bestias salvajes. En la actualidad, ese trabajo en equipo y atacar esta tecnología, atacar esta nueva situación mundial, es la que nos va a permitir avanzar a la siguiente etapa evolutiva como especie humana. Claro, claro, claro. Porque, bueno, en realidad cuando avanzamos solos podemos avanzar, ¿cierto? Pero cuando avanzamos juntos llegamos más lejos, en el fondo. Eso. Exactamente. Acá quiero citar a Harari, que es uno de los bestseller libros que ha tenido en el mercado. Él habla mucho creo que su último libro es Imparables. Ya me perdí un poco tanta literatura académica, de tecnología, pero creo que ese libro es el que dice que la fortaleza de una idea. Y cómo eso fue lo que nos permitió en la historia avanzar. La fortaleza de una idea, la fortaleza de trabajar en equipo, la fortaleza de repetirlo en el tiempo. Eso es lo que nos termina posicionando, Sebastián, como agentes transformadores. Y transformadores de la historia, de la sociedad humana. Y eso lo podemos hacer. Lo podemos hacer en la actualidad. Lo podemos hacer con este trabajo colaborativo desde el Colegio de Ingenieros, desde la academia, desde el mundo corporativo, desde todo este enjambre de personas trabajando en compartir esta idea, que es la que quiero terminar diciendo. La idea de avanzar hacia un futuro sostenible, tecnológico y grupal. Excelente. Quiero hacerte una última pregunta. Estamos ya en el tiempo y aprovecho de agradecer
el que estés acá, ¿cierto? Apoyándonos y entregando información que es súper valiosa, ¿cierto? Para la ciudadanía. ¿Qué le recomendarías a alguien que está recién tocando el área de ciberseguridad, que quizás pueda tener algo de miedo, ¿cierto? El humano en general tiene como miedo hacia lo desconocido. Entonces, ¿qué le recomendarías tú a alguien que está recién partiendo, a alguien que recién está como avanzando sobre la ciberseguridad? Mira, la caverna de Platón decía que la gente conocía solo eso. Entonces, fuera de la caverna hay un mundo desconocido. Lo primero que yo le recomiendo a todas las personas, no solamente en ciberseguridad, es sacarse la venda de los ojos y salir afuera. Salir afuera, y viene la importancia del trabajo en equipo, de hacer las preguntas, de conversarle a las personas, De involucrarse. de involucrarse en la sociedad, de no mantenerse al margen, de no mantenerse con un sesgo de que es yo creo que esto, yo creo. Compadre, afuera hay un mundo de gente que sí sabe, de gente que te puede enseñar, de gente dispuesta a compartir su conocimiento contigo, de gente que está liderando el cambio. Y eso es lo que necesitamos, más gente liderando este cambio, porque yo no soy solo. Yo ni siquiera me considero líder. Yo me considero una persona que está atento a la actualidad, pero no me refiero a atento en términos tecnológicos, Sebastián, me refiero a atento a como especie humana, a como naturaleza humana, a cómo seres humanos somos en este mundo actual que coincidentemente es tecnológico. Pero si no fuese una época tecnológica, también debemos estar a la vanguardia, claro. También debemos estar... Esto es filosofía, esto es existencia, no es tecnología pura y dura, eso es lo que quiero transmitir. Entonces, eso es lo que yo le diría a estas personas que quieren iniciarse en el tema de la ciberseguridad, que primero se conozcan ellos mismos cuáles son sus fortalezas y sus debilidades en términos humanos. Luego de eso es potenciar sus fortalezas y seguir trabajando en sus debilidades rodeados de otras personas. Rodeados de otras personas que te ayudan a fomentar y a crecer esa fortaleza y, por supuesto, a atenuar y disminuir esa debilidad. Y por eso es la importancia de investigar harto también, Sebastián, de leer harto, de involucrarte solo en el mundo, de identificar las falencias numéricas. ¿A qué me refiero con numérica? Por ejemplo, Latinoamérica invierte 0,2 del PIB en ciberseguridad versus países OCDE que invierten 0,4. Ya, entonces, bajo esa premisa ya estamos atrás en el fondo. Bajo ese conocimiento, una persona natural debería decir, ya, voy a empezar a trabajar, voy a empezar a concientizar a la gente, me gustan estos temas, voy a hacerme un canal de YouTube, voy a hacerme un TikTok. Hoy en día existen plataformas, existen mecanismos de no solamente aprender solo, sino de también ir enseñando al resto. Ir enseñando al resto por diferentes motivos, porque te gusta, porque te apasiona, porque te interesa. Existen gente exitosa, para mí gente exitosa es la que hace lo que le gusta. Y existe gente exitosa que involucra al resto y que te lleva a la manada y que te motiva y que finalmente es la gente que logra el cambio. Y es el cambio que necesitamos, Sebastián. Es el cambio que necesitamos tecnológico, colectivo, y que nos permita esta idea, vuelvo al cazador-recolector, esta idea, hacerla transmitir en el tiempo y hacer la actualización, ni siquiera la actualización, la creación de esta nueva época. Don Cristian, muchísimas gracias por participar hoy día. Los dejamos cordialmente invitados a que estén atentos, a que se suscriban, para estar atentos a las nuevas entrevistas que vamos a estar haciendo. Así que, nuevamente, muchísimas gracias y nos estamos viendo en un nuevo capítulo. Gracias. Si les gustó este contenido, los invitamos a suscribirse a nuestro canal Colegio de Ingenieros de Chile en YouTube y a darle like a los contenidos, porque vamos a seguir invitando a futuros speakers y gente experta en tecnología, inteligencia artificial y sobre todo en ciberseguridad, para que estén atentos y a la vanguardia de lo que está sucediendo tanto en Chile, en nuestra nación, como en el resto del mundo.